culminación del año escolar en curso, las diversas instituciones privadas del país se encuentran a la espera del anuncio de la regulación de la matrícula escolar para el año 2014-2015. La Superintendencia para los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, adelanta estudios para determinar de cuánto será el aumento de la matrícula para el próximo año académico. Sin embargo, el ministro de Educación destacó que en este incremento dependerá la estructura de costo de cada institución. Ellos tienen que estudiar su estructura de costo, presentársela a sus padres y representantes, ellos deben validarla y mandársela a SUNDECOP. Y en función de esa estructura lógica de trabajo es que ellos pueden determinar cuáles son las matrículas que se van a cancelar. Donde haga falta un aumento porque la matrícula está por debajo de la estructura de costo, pues se tendrá que aumentar. Donde la matrícula esté por encima de la estructura de costo, se tendrá que disminuir. La matrícula tiene que responder a la estructura de costo de cada escuela y los parámetros los pone de cómo analizar la estructura de costo la Superintendencia de Precios Justos. Los colegios privados que aumenten su matrícula escolar sin esperar la regulación serán sancionados sin importar que los padres y representantes estén de acuerdo con el aumento planteado por la institución, ya que desde el SUNDE se ha recomendado esperar el anuncio del ministerio y no recurrir en el delito de la especulación. Para desarrollar este tema tenemos como primer invitado en Aló Venezuela el señor Alejandro Conejeros, él es representante de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, ANDIEP. Bienvenido a Aló Venezuela, señor Conejeros. Bueno, gracias por la invitación. Un placer estar con usted el día de hoy. Las inscripciones en muchos colegios, hay denuncias que ya comenzaron antes que el Ministerio de Educación anunciara esta resolución o las nuevas tarifas. Recordemos que desde el año 2005 el Gobierno Nacional tiene algún tipo de regulación en lo que tiene que ver con la matrícula. ANDIEP constituye 320 colegios, está representado por 320 colegios. En estos 320 colegios ya comenzaron las inscripciones, lo que tiene que ver con la matrícula. Mira, en algunos colegios ya se inició con todo lo que es el estudio de las estructuras de costos y algunos colegios ya hicieron sus incrementos y están empezando a hacer las inscripciones. Estamos en un periodo ya de retraso, ¿ok? Porque teníamos que inscribir. Está terminando el año escolar, muchos colegios ya terminaron. Hay otros colegios que estamos terminando a finales de este mes por todos los atrasos que tuvimos en el mes de febrero. Pero ya deberíamos haber inscrito todos los colegios y ya todo el mundo debería estar enterado de cuáles son los nuevos costos de las matrículas escolares. Se hablaba inclusive de un 40% que necesitarían la mayoría de los colegios privados incrementar su matrícula para costear pues todo lo que es el año escolar. ¿Es esto cierto? Escuchamos declaraciones del ministro que si la estructura de costo está por encima de lo que no se le va a aumentar nada, ¿podrían sobrevivir los colegios hoy en día sin aumento de matrícula? No, mira, lo que se hizo con el ministerio nos llamó, hicimos unas mesas de trabajo con ellos, donde les expusimos a ellos cuáles eran las necesidades y por qué siempre, cada vez que se hablaba de un porcentaje, se hacía un daño más a la educación privada. El manejo del porcentaje siempre es erróneo, pues no es lo mismo el 10% o el de 100 bolívares que el 10% de 1000 bolívares. Entonces realmente hay una diversidad en los colegios de precios y los porcentajes siempre tiran cifras erróneas como tales. En ese momento llegamos a la conclusión de que cada colegio tiene una estructura de costo particular y es particular por el tipo de servicios que da y por la cantidad de personas, de alumnos que manejamos. Como bien sabemos, hay colegios que prestan un tipo de servicio que tiene aire acondicionado en los salones, tiene actividades extracurriculares en la tarde, hay otros que no. Tenemos colegios y casos muy graves de colegios que cobran en el interior del país 170 bolívares. Si multiplica 170 bolívares por 35 alumnos, no te dan ni para pagar un profesor el sueldo mínimo. Estos colegios, si les aumentas el 40%, no pueden continuar. Por eso yo siempre digo que las estructuras de costos están por encima de lo que es el porcentaje. Habrá colegios que tendrán que aumentar hasta el 200%,
porque un colegio que cobra 170 bolívares no puede aumentar el 40, ni el 50, ni el 70%. Ahora, eso es una realidad, pero la otra realidad es que no pueden comenzar las inscripciones, no puede haber un aumento de matrícula siempre y cuando el gobierno nacional no publique las nuevas tarifas o la nueva resolución. Es decir, de estos 320 colegios, que ya algunos comenzaron las inscripciones, que ya algunos comenzaron a cobrar, estarían pues en un proceso ilegal y además sujetos a sanción. ¿Están conscientes de eso? Sí, mira, estamos tan conscientes como, y el ministerio también, cuando nos reunimos en el mes de abril, empezaron estas reuniones. Ahí fue cuando se definió lo de las estructuras de costos, donde ellos iban a hacer una resolución antes del 31 de mayo y decían que, bueno, que estaban conscientes de que en las anteriores administraciones del mismo gobierno habían tomado decisiones erradas y por eso nos estaban llamando al diálogo. En ese diálogo se hicieron ciertas conclusiones y ellos se comprometieron a emitir la resolución el 31 de mayo. A la fecha, todavía no han emitido la resolución, lo que hay son declaraciones del ministro, que son a través de las estructuras de costos, pero no hay una resolución como venimos todos los años, se viene cumpliendo. De hecho, el año pasado no existió regulación. El año pasado no hubo una resolución, sino que se mantuvo por vía Twitter, nos dijeron que era la misma resolución del año anterior. Y eso es falso completamente, pues la resolución tenía un inicio y un fin en fecha. Entonces ya venimos ilegal, vamos a decir, desde el año pasado. Pero hay cosas que también suceden en los colegios privados. Conozco el caso de un colegio privado que cobraba 20.000 bolívares, 20 millones de los anteriores, 20 millones para fuera del cupo, o sea, fuera de la matrícula o lo que va a cancelar mensualmente el representante del alumno. ¿Eso es legal también? Mira, cuando hablamos de estructuras de costos, ¿okay? Vienen desde todo lo que tú cobras, cuánto incide sobre el alumno y cuáles son los gastos. Siempre, cada vez que tú hagas una estructura de costos que esté por encima de las regulaciones, estás ilegal. De hecho, los colegios que hayan cumplido con todas las regulaciones desde hace 10 años para acá deberían estar cerrados, porque no podríamos ni pagar los sueldos mínimos establecidos en la ley del trabajo. Tenemos una ley del trabajo por un lado, pero también tenemos una presión por otro lado. Hay colegios que están pagándole a los maestros, que es una de las peleas más grandes que tiene Casada Andiep, los sueldos de los maestros. Tú no puedes tener una educación de calidad con sueldos de 4.500 bolívares. Nosotros por eso luchamos con el Ministerio de Educación y lo vimos de una buena forma cuando dijeron que nos fuéramos las estructuras de costos y sobre todo hacia la ley de precios justos, porque el 80% del gasto de los colegios se nos va en sueldos y salarios. Esa es la incidencia de sueldos y salarios en la estructura de costos de nosotros. Y eso nos permitiría a nosotros hacer unos buenos aumentos de sueldo a los maestros y poder avanzar en la calidad educativa. Existen graves problemas administrativos, ¿ok? Sobre todo en el desarrollo de nuevos colegios. Es que además estamos viendo que hay presión por parte del gobierno nacional para que se cumplan ciertas tarifas y ciertos montos en escuelas privadas. Sin embargo, la demanda en escuelas públicas a nivel nacional ha disminuido. Esto según memoria y cuenta del Ministerio de Educación. Mientras que en los colegios privados aumentó la matrícula 41%, que era lo que hacía referencia Fernando, según también cifras del Ministerio de Educación. Existen denuncias que en colegios privados ya no hay cupo. ¿Cómo se maneja eso? No, mira, no es que eso es una realidad. En los colegios privados no hay, en la actualidad, cupo. Yo tengo un colegio que desde el mes de enero no tenemos cupo ya, nada más tenemos cupo para los primeros niveles, el primer nivel de educación, porque queda libre, pero de ahí para adelante no hay. ¿Que hay mayor demanda en primaria? No, la demanda existe desde el inicio, la población va creciendo y el volumen de demanda de cupo es mayor y se ha estancado todo lo que es la inversión educativa. Yo una de las cosas que le propuse en estas reuniones de trabajo es que en la educación no existe financiamiento de ningún tipo. Cuando tú como institución privada vas a pedir un crédito, te lo dan a nivel personal, tienes que poner, los socios de la institución tienen que poner sus apartamentos, sus vehículos, todo en garantía porque no existe un financiamiento directo a la educación. Entonces, yo le hice una propuesta de que sí existen unas carteras de crédito como al turismo, que le dan financiamiento, le dan años muertos, unas tarifas más bajas. ¿Y qué le respondieron? Eso se quedó ahí, no ha habido respuesta real sobre eso. Y lo más impresionante de esa reunión que yo me llevé es que están surgiendo colegios privados en zonas rurales y en zonas
de necesidad, cuando en la Constitución el gobierno debe garantizar la educación pública a todos, y cuando en la ley de educación se habla que hay un Estado docente. Yo digo que es una de las cosas que también van en contra de los colegios cuando dicen que la inflación, el costo de los colegios afecta a la inflación. Esto va en contra hasta de la Constitución, porque el gobierno debe garantizar una educación gratuita. Entonces, si el gobierno garantiza una educación gratuita, ya no debería ser de primera necesidad las instituciones privadas, cuando haces ese análisis. Pero ¿qué está ocurriendo? Que la deficiencia a nivel público, a nivel de ofrecimiento de cupos, no va tampoco de la mano. Yo quisiera saber cuántos colegios públicos se han hecho en Venezuela en estos últimos 20 años con el crecimiento poblacional que hemos tenido. Así es, estamos conversando con el señor Alejandro Conejeros. Él es representante de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados. Al regreso de esta pausa vamos a seguir conversando con él. Tema interesante: Consulta Nacional por la Calidad Educativa y esa reforma curricular que se ha planteado desde el Ministerio de Educación. Ya venimos. Continuamos en Aló Venezuela. En esta tarde de domingo, final del Mundial Brasil 2014. Se juega ya pasado el minuto de la segunda parte de la prórroga, 0-0, Argentina-Alemania, o Alemania-Argentina en este caso. Comienza, bueno, la estrategia en estas prórrogas, ya Argentina agotó sus tres cambios. Alemania se guarda uno, quizás un tirador de penales para los últimos minutos de esta parte final de la segunda parte de la prórroga. Nosotros seguimos acá con Alejandro Conejeros, representante de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, la Consulta Nacional por la Calidad Educativa. ¿Cómo fue acogida? Porque tenemos entendido que ya va a empezar el proceso de recoger todo lo que fueron los datos que arrojó esta consulta por parte del Ministerio de Educación. ¿Cómo fue primero acogida por ustedes y qué esperan ustedes de esta consulta? Mira, la consulta educativa arrancó, desde un inicio arrancó mal, porque arrancó con un acto político en el Poliedro, y eso hizo que todas las personas vieran esto como si fuera un acto político, y resultamente que pierde la profesionalidad de lo que debe ser. Y siempre se habla no de despolitizar, sino quitarle la politicaría partidista a todo el tema educativo. Esto es importantísimo. Siempre que la política partidista entra dentro de la educación, no salen las cosas bien. Luego pasó por un proceso de acercamiento entre nosotros, las instituciones privadas y las instituciones públicas, porque tampoco sabían en el interior del país qué es lo que estaba ocurriendo, no era solo la educación privada. Hubo un acercamiento con el ministerio y hubo un cambio donde realmente nosotros colaboramos con la consulta, se hicieron las consultas dentro de nuestras instituciones y salieron unos documentos que fueron ya entregados al Ministerio de Educación. Ahorita estamos esperando cuáles son los resultados a nivel nacional. Eso se hizo dentro de cada colegio. Después se hizo uno a nivel regional y ahorita se hizo uno a nivel nacional. Se fueron agrupando todos los documentos que iban saliendo. Estamos esperando el resultado de esa consulta. Lo que sí yo le recomiendo al gobierno es que la calidad educativa se puede ir trabajando otros factores paralelos. Nosotros tenemos la dignificación de los docentes. Para tener una educación de calidad, los docentes tienen que ser docentes preparados. ¿Y eso podía plantearse allí en esa consulta? ¿Eso que usted está diciendo? Todo eso se planteó dentro de las recomendaciones en la consulta, ¿okay? La dignificación del maestro. Pero eso son cosas que no hace falta esperar una consulta para poder ejecutarla. Ahora, esta pregunta puntual. ¿La educación venezolana es de calidad? Mira, siempre, ¿sabes que eso es una pregunta que siempre nos hacemos los venezolanos? Pero dentro de la experiencia que yo tengo es que nuestros alumnos cuando egresan de nuestros colegios van a las universidades y progresan y son exitosos. Tenemos alumnos que van al exterior y también son exitosos. Entonces, hablar que tenemos una educación que no es de calidad no se puede generalizar. Habrá sectores que no tienen calidad educativa y habrá que analizarlos, pero por supuesto hay que modernizar la educación en Venezuela, hay que flexibilizarla y hay que cambiar el patrón de cómo nosotros dictamos
o enseñamos a nuestros alumnos para que sean críticos e Ahora bien, investigadores. en el tema de la consulta educativa, ¿ustedes están de acuerdo que hay que revisar algunos lineamientos, que hay que revisar algunas directrices, la esencia de la educación venezolana? Es decir, ¿ustedes están de acuerdo con que se desarrolle una consulta para ver el nivel de la educación en nuestro país? Mira, yo pienso que hay otros mecanismos. Sí estamos todos de acuerdo que tiene que haber un cambio en la educación del país. Tiene que haber una educación un poco más abierta, donde formemos un ser más plural, más investigativo, con mayor criterio y más hacia lo venezolano. ¿Okay? Pero no sé, tenemos que ver cuáles son los resultados de esta consulta. Nosotros en esos documentos plasmamos nuestros criterios, esperamos que sean tomados en cuenta. Definitivamente sí se requiere una transformación. Si tú te vas a los programas, por lo menos de computación del ministerio, te hablan de MS2. A eso iba. ¿Qué hay que cambiar? Mira, en la educación pública, ¿okay? Te voy a hablar, yo conozco un poco el tema de la educación pública, tenemos que hacer un cambio en la infraestructura de nuestros colegios. ¿Okay? No puede ser que un colegio dependa del gobierno nacional para hacerle mantenimiento de una canilla de un baño. No puede ser que un colegio no tenga los recursos mínimos para mantener su infraestructura. También tenemos que cambiar un poco y dignificar al maestro. El maestro es el recurso primordial en la educación. Cuando en la industria hablan de maquinarias, nosotros hablamos de nuestros maestros. Los tenemos que dignificar económicamente y los tenemos que preparar para la nueva enseñanza. Tenemos maestros que tienen 30, 40 años de graduado y todavía no se han actualizado. ¿Y por qué pasa eso? A ver, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué nuestros docentes no están actualizados? ¿Por qué no tienen sueldos dignos, como usted lo ha comentado, dignificados, sueldos dignos, sueldos acordes con la capacidad y con el desempeño de los maestros, que al final vienen a ser los primeros guías de absolutamente todos? Mira, bueno, en la parte privada te puedo hablar, siempre hemos estado limitados por unos patrones de aumentos de matrícula. Si nosotros no cobramos lo suficiente, tampoco podemos aumentar. Estamos con los brazos cruzados en esa parte. Y en la parte de gobierno, bueno, eso creo que esa pregunta hay que hacérsela al gobierno nacional. Te puedo hablar desde el punto de vista privado. Nosotros tenemos un ingreso y en base a eso es que podemos pagar unos sueldos. Yo siempre digo que el gobierno es el que tiene la mayor cantidad de recursos. Yo nunca he sacado esa cuenta. A mí me gustaría saber. Y eso es como una caja negra. ¿Cuánto le cuesta a un alumno al ministerio? Estoy seguro que el triple o el cuádruple de lo que vale en un colegio privado. Completamente, estoy seguro. Mira, hay una cifra que yo quiero decirlo aquí en el programa, que se habla de la cantidad de estudiantes que hay en la educación pública. A mí me llama mucho la atención que tú vas a las diferentes zonas educativas y vas a ver cantidades de libros arrumados de la colección bicentenaria. Y las palabras del ministro han sido que este año van a imprimir más porque le quieren entregar a los maestros y quieren entregar a todos los niños que no les dieron. Pero si a esta altura todavía tenemos en las diferentes zonas educativas libros de la colección bicentenaria del año pasado, eso significa que esos números como que no concuerdan los de las regiones con los números que se están manejando a nivel nacional. Y eso aplica también para el programa de alimentación para el PAE, cuando se hacen las contrataciones aquí a nivel nacional, porque yo contrato en base a unas estadísticas y unos números. Entonces yo quisiera que esos números realmente se investigaran, pues yo hice unas preguntas en una zona educativa y me dijeron que ya le habían entregado los libros a todos los colegios, que le habían entregado libros a los maestros y que le habían entregado algunos libros en las zonas rurales o en las zonas de bajos recursos a instituciones privadas. Y todavía sobran libros. Entonces, y este año van a ser más libros todavía. Así es, el tema educativo siempre da para 1, para 2, para 3 programas, porque tiene muchas aristas, ¿no? Sí. Y esta consulta nacional por la calidad educativa ha dado mucho de qué hablar en nuestro país. Tenemos que despedirlo, señor Alejandro, un placer haberlo tenido acá en Aló Venezuela. Gracias por la invitación y bueno, siempre a la orden. Bien amigos, vamos a la pausa, ya venimos con otra discusión interesante acá en Aló Venezuela. ¡Aló!